Cuando me indicaron o me sugirieron los temas para este retiro, me llamó mucho la atención que había un apéndice. Me dijeron el varón en la iglesia, el varón en la familia, el varón en la sociedad. Apéndice. Hechos capítulo 20, versículos 27 en adelante. ¿Cómo se entiende? ¿Qué es esto? Y hablé con Alejandro y me dijo, pues yo tampoco lo sé. Y bueno, estamos entonces muy mal los dos. Por fin él investigó y me mandó una nota haciéndome notar que se quería considerar un poco del final de la etapa de la vida de Pablo en este sentido y lo que él dice a los ancianos de la iglesia. Me parece fantástico porque indudablemente más que elaborar un tema sobre cuestiones cotidianas, es el Espíritu de Dios el que habla a los ancianos de la iglesia. Indudablemente no hay solamente ancianos aquí presentes, los hay y hay a los demás, pero cualquier enseñanza para cualquier miembro de la iglesia es una enseñanza para la iglesia y tenemos que entenderla así. Lo importante del pasaje de Hechos capítulo 20 es que en el versículo 17 indica hacia quiénes va destinada la lección y es la formación, la preparación, la advertencia a los líderes de la iglesia de cómo tiene que llevarse adelante el pastorado, la conducción de la iglesia. Y notáis que el versículo 17 fija todo el párrafo de este capítulo, este párrafo final del capítulo 20 de Hechos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia y vinieron a él. Pablo está en el último viaje que va a realizar por el entorno de Asia, donde había, Asia Menor, donde había fundado tantas iglesias. Él va hacia Jerusalén y la vida de Pablo va a ser muy diferente de ahí en adelante. Pero Pablo está necesitando dialogar con los responsables de la iglesia por una razón, para que sepan cómo tienen que conducirse. Y los versículos que vamos a tomar ahora por la mañana, los otros serán por la tarde, si el Señor lo permite, son pocos, del versículo 22 al versículo 25. Leo el texto bíblico. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Si hay alguna despedida entrañable es esta. Definitivamente, hasta luego. El apóstol Pablo está en un tiempo de su ministerio en donde los golpes físicos y espirituales habían hecho mella en él. Recordáis que cuando escribe la carta a los Gálatas, dice a los Gálatas, yo traigo en mi cuerpo las heridas de Cristo. Y no solamente los golpes que recibió, las cárceles, en fin, todo esto, sino también la confrontación con creyentes y con falsos maestros. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, que es un escrito un tanto especial para aquellos que les gusta el griego, yo sé que hay alguno que le gusta el griego aquí en la reunión, sepan que es el peor griego de todo el Nuevo Testamento. Pero si Pablo era un ilustrador, era un hebreo que pensaba en arameo, escribía en griego. Y cuando un inglés escribe en castellano pensando en inglés, lo nota rápidamente. Bueno, ahí es un idioma un poco extraño, pero para que entendamos que Pablo estaba tan preocupado por la situación que él escribió de puño y letra toda la epístola. No tuvo amanuense en la carta a los Gálatas. De ahí que al final de la epístola diga, mirad con cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Y muchas veces se interpreta que
Pablo tenía un problema oftálmico y que no veía muy bien. Bueno, esto es una suposición, porque no hay ninguna parte del Nuevo Testamento que afirme esto. Bueno, es que cuando fue a Damasco y vio la luz, tuvo como unas telarañas, unas escamas en los ojos, pero cuando Cristo cura, definitivamente no. Yo no recuerdo que nadie diga que Cristo dijese al paralítico, toma una muleta y vete caminando un poco. Lo sanó y terminó. Dios sana y sana. No lo hace a medias. Pero bueno, todo esto tiene que ver con el contexto histórico de la vida de Pablo. Pablo es un hombre que predicó el Evangelio, que dedicó su vida a Cristo, que sufrió por Cristo y ahora se despide de compañeros en cuanto a pastorado, porque Pablo tiene el don de apóstol, que es único en ese sentido, pero dice que él también estuvo pastoreando la iglesia. Por tanto, va a hablar a gente que tiene este ministerio. Y hay tres grandes cosas. Agarro así, no te preocupes, ya es aquí, déjalo, yo lo pongo así redondillo, va. Si falla, pues lo pongo de nuevo redondo, ya está. No cambiamos de cadre. No, déjalo tranquilo, está bien. Si falla mucho, lo cambiamos. Bien. Hay tres cosas ahí en ese pasaje yo quiero destacar. Primeramente, una situación. ¿Cuál es la situación de Pablo en ese momento? En segundo lugar, la despedida de Pablo. Y en tercer lugar, la responsabilidad personal de cada uno. Primeramente, la situación. La situación de Pablo es para Pablo segura. Dice en el versículo 23, voy en el Espíritu, conducido por el Espíritu a Jerusalén. Él ignora lo que va a venir en el futuro, pero él sabe que el Espíritu le está indicando que va a haber conflicto, va a haber confrontaciones. El viaje que Pablo hace, lo hace orientado, dirigido, conducido por el Espíritu. Recordáis que la vida de Pablo ha sido una vida de dependencia y sujeción al Espíritu. De manera que cuando él tiene un plan de predicar en Asia, lo recordábamos ayer o anteayer, el Espíritu le dice que no, y él somete su plan al plan del Espíritu. Y el Espíritu le lleva después en visión del varón macedonio y lo conduce, lo orienta hacia donde el Espíritu de Dios quería dirigir la acción del apóstol, que era hacia Europa. Europa nace precisamente en esa acción de Pablo con su equipo. Y lo más interesante es que la primera mujer convertida al Evangelio en Europa es asiática, Lidia de Tiatira. No puedes predicar el Evangelio en Asia, está bien, pero te voy a dar la bendición de ver una mujer de Asia convertida a Cristo. Y Pablo sigue adelante con todo ese programa, todo ese proyecto al que el Espíritu Santo le lleva y le indica. Pero lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo que le conduce hacia Jerusalén, él sabe que está siendo impulsado por él, no le revela lo que va a ocurrir concretamente, pero sí afirma que ese espíritu está indicándole que va a haber problemas, dificultades y conflictos. Literalmente, habla en el texto griego, se lee que esos conflictos le iban a salir al encuentro. Es decir, se iba a encontrar con ellos. Él lleva un mensaje, un ministerio, también la ofrenda y todo esto que vosotros conocéis. Yo no voy a recordar historia bíblica elemental, pero hay algo conocido para él. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan dos cosas: prisiones y tribulación. Bueno, si el Espíritu de Dios te dice que mañana por la mañana para poder predicar en tu iglesia vas a tener un par de golpes en la puerta, ¿qué harías? Somos muy espirituales, vamos a que nos golpeen, por eso lo decimos nosotros. Pero indudablemente Pablo sabía que iba a haber un conflicto, pero era el proyecto de Dios. Y lo importante para nosotros es que entendamos bien esta lección. El Dios que llama es el Dios que conduce. Y el Dios que conduce no conduce a todos de la misma manera. No hay duda ninguna que en la experiencia misionera, en la experiencia pastoral de la iglesia, Dios permite a los pastores, a los misioneros, a las personas que están a todo tiempo, les permite pasar por profundas dificultades. Y hay momentos que la labor pastoral es angustiosa.
Y hay momentos en que la labor pastoral no te permite dormir. Y hay momentos en que la labor pastoral te hace llorar. Y hay momentos en que la labor pastoral produce un tremendo sufrimiento para que tú sepas que la labor suprema del gran pastor de las ovejas fue así. Estamos siguiendo las pisadas del gran pastor de las ovejas. Y hoy se recordaba en nuestras canciones la cruz. Es una de las grandes bendiciones de nuestra enseñanza, la cruz de Cristo. Lamentablemente la cruz de Cristo está muy alejada del púlpito de muchas iglesias. No solo para evangelio, sino para vida normal. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Iba a haber dificultades, pero estas dificultades no las descubre Pablo ahora. Cuando el Señor envía a Ananías para recuperar a Pablo y para la sanidad de Pablo, conocéis la historia, el Señor le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículo 16. Es decir, Pablo va a tener en su vida la experiencia práctica de lo que él estaba produciendo. Hay algo que Pablo hacía, perseguía a la iglesia de Cristo. Y dice que algunos los llevaba a las sinagogas, los azotaban y los obligaba a maldecir. Maldecir es decir, hablar mal de Cristo, renunciar a Cristo, como lo que los cristianos predicaban. Esta psicología del perseguidor se mantiene de por vida en la vida de Pablo. Notaréis que hay dos cosas que Pablo menciona habitualmente en sus escritos y esta no la puede sacar de su cabeza. Yo fui perseguidor de la iglesia. Yo fui perseguidor de la iglesia. No se está acusando en el sentido de un acto de condenación, pero él dice, Dios tuvo cuidado y me salvó cuando yo era perseguidor de la iglesia. Ahora, los sufrimientos que le dijo el Señor a Ananías se cumplen en la vida de Pablo. Tú abres Hechos, 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29 y la descripción es tremenda. En peligros, en los caminos, en el mar, varias veces en naufragio, azotado varias veces en la cárcel. La vida de Pablo, el ministerio de Pablo va acompañado de sufrimientos y de persecución. Es verdad que Pablo en algunas ocasiones apela a sus derechos romanos para evitar que sea golpeado. Y otras veces fue golpeado y puesto en el patio interior, en el lugar interior de la cárcel, y por la mañana cuando el carcelero viene a decirle, mira, los magistrados de la ciudad dicen que te vayan. Dice, no, vengan aquí a quitarme. Por una razón, porque el testimonio del evangelio podía estar entredicho. La gente de la ciudad sabría que había una persona que fue hecho prisionero, que fue golpeado y que fue puesto en custodia porque era una persona poco digna de la ciudad. Y ahora lo echan de la ciudad, no, que vengan a sacarme. Cuando le van a golpear y le atan en aquella otra ocasión, él dice, ¿te es lícito golpear a un ciudadano romano? Y está apelando a sus derechos. El sufrimiento por Cristo se produce cuando Cristo lo desea o lo permite, mejor dicho, no lo desea, lo permite y lo permite de una determinada manera. Pero tú no puedes buscar el sufrimiento por el sufrimiento, ¿está claro? Y si puedes evitarlo, evítalo. No te olvides nunca que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo. Porque es comprado al precio de la sangre de Cristo, lo mismo que tu espíritu. Ahora, ¿cuál es la razón del sufrimiento de Pablo? Mira, por favor, lo que el Señor dice. Pablo dice algo, permíteme recordarlo antes. Pablo dice algo, imitadme a mí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. De otra manera, vivid como yo vivo, porque yo vivo a Cristo. No podemos ponernos como ejemplo, ¿verdad? Pero sí podemos decir, mira, haz esto porque así lo dijo el Señor. ¿Entendéis? La conducción de la iglesia no es por imposición, es por recomendación.
La conducción de la iglesia no está en decir a los creyentes, tienes que hacer esto porque lo digo yo, sino debes hacer esto, no tienes, debes hacer esto porque en la palabra de Dios o Cristo lo indica así. Habrá problemas y habrá dificultades, pero el Señor dijo algo muy serio. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos míos, el servicio a Cristo tiene un problema muy serio. El mundo te va a aborrecer. Y decimos, bueno, es que el mundo está lejos. Muchas veces está dentro. Y vas a tener problemas cuando quieras vivir piadosamente. Una actividad pastoral correcta comprende, lleva, trae aparejada la exposición de la palabra de Dios. No hay otra forma de conducir la iglesia más que por la única autoridad, la única norma de autoridad que es la palabra. ¿Está claro o no? Yo puedo decir, bueno, voy a proponer a la iglesia que se pinte las paredes de amarillo. Bueno, eso es a gusto de cada uno y si a muchos les gusta el amarillo, pongamos el amarillo. Pero una cosa es una cuestión transitoria, pasajera, otra cosa es un asunto espiritual. No podemos exigir a ningún miembro de la iglesia el cumplimiento de nada que no esté en la Biblia. Y a veces justificamos ciertas acciones por nuestra tradición. Y cuando alguien nos pregunta ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es la respuesta? Porque siempre se hizo así. Pues sí, se hizo así. Y no se debe seguir haciendo, no se haga. Yo he oído muchas veces, y vosotros lo habréis mencionado, yo lo he mencionado en más de una ocasión, que tenemos que tener cuidado con nuestros principios. ¿Lo oísteis alguna vez? Si mis principios o nuestros principios coinciden con estos principios, de acuerdo. Si no coinciden con estos principios, abro la ventana y tiro mis principios a la calle y mantengo estos. Por tanto, el apóstol Pablo lo único que dice es que yo no os estoy llamando a reproducir la iglesia de Jerusalén. ¿Notáis esto o no? Cada un lugar a donde él iba fundaba una iglesia y le enseñaba simplemente una cosa, que era doctrina. De manera que el apóstol Pablo estuvo durante 3 años enseñando en Éfeso, ¿qué cosa? La palabra, la doctrina, conforme a la Escritura. No las tradiciones de Jerusalén. Ni él buscaba que imitase Éfeso a otra de las iglesias. Él enseñaba la Biblia, colocaba el fundamento, predicaba a Cristo y la iglesia continuaba adelante. Una de las cosas que me sorprende mucho es que cuando los discípulos, los perseguidos salen de Jerusalén, no está hablando de Pablo, pero salen de Jerusalén y llegan a Antioquía. ¿Recordáis esto, verdad? Ellos hablan a los demás, no solamente a los judíos, sino también a los griegos. Ahí nace una iglesia y la iglesia madre, entre comillas, no la Santa Madre Iglesia, la iglesia de Jerusalén, de donde salieron ellos, envía inmediatamente a alguien para a ver qué está pasando allí. Y mandan al más radical de la iglesia. Yo creo que hubiera habido problemas, perdonadme, hubiera habido problemas si enviaran a Santiago, que era de mentalidad judía estricta. Hubiera hecho un lío. ¿A quién mandan? A Bernabé. ¿Y cómo le llaman? Hijo de consolación. Y ahí Bernabé llega. ¿Creéis que aquel conjunto de creyentes estaba bien organizado? Sería digno de ver lo que él encontró. Y si yo soy Bernabé, a lo mejor le decía, paren todo, nada de eso. Reunión a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque se hace en Jerusalén. Y los banquitos, no, estoy contextualizando, y los banquitos en esta forma, ¿y por qué no en esta? Porque se hace en Jerusalén. No, él llegó allí y vio la iglesia. ¿Y qué descubrió Bernabé? Esta es la gracia de Dios.
Y lo primero que él les exhorta no es a reproducir algo, sino a seguir a Cristo. ¿Notas la diferencia? Y claro, él se da cuenta, Bernabé se da cuenta que aquella iglesia tiene que ser formada. ¿Y quién puede formarla mejor que Pablo? Y va a buscar a Pablo. Oye, es un problema eso, ¿no? Porque buscar a alguien que te pueda hacer sombra. ¿Me entiendes? No, yo no voy a permitir que en mi iglesia predique fulano de tal, porque él está allí, yo estoy aquí, y luego después la iglesia va a decir, mira dónde está. Busca, investiga y encuentra a Pablo. La gran diferencia entre la búsqueda de Bernabé a Pablo y la búsqueda de Cornelio, de Pedro, es muy interesante. En Hechos, en Hechos, a Cornelio se le da la dirección postal de Pedro. Busca a Simón Pedro, casa del curtidor, Paseo del Mar, Jope, dirección postal, no se pierde. Pero Bernabé lo único que sabía es que Pablo estaba en Tarso. Y lo fue a buscar hasta que por fin lo encontró. Y lo trajo con él para enseñar a la iglesia. Mis queridos hermanos mayores y jóvenes, con mucho respeto. La iglesia necesita Biblia. Y cuando se enseña Biblia, muchas veces habrá dificultades y problemas. Ahora, cuando los ancianos, los líderes en la iglesia enseñan conforme a la voluntad de Dios, viven vidas piadosas que van a tener. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No solo de la parte de afuera, que ya tenemos que esperarla, sino también de la parte de adentro. Porque muchas veces dentro de la iglesia se ha elevado a categoría de doctrina lo que son costumbres y normas. Y cuando tú tratas de cambiar una coma a la norma, se produce un conflicto y tú vas a ser perseguido, no te van a pegar una paliza, pero vas a ser puesto en discusión delante de los demás. ¿Es esta la experiencia? Esa es la experiencia. Esto cuando mis amadas asambleas de hermanos comienzan su andadura. Vamos a ver, paréntesis. ¿Alguien ha leído un libro que se titula Historia del movimiento de los hermanos? Uno. Dos. Fantástico. Dos entre tantos es un porcentaje un tanto reducido. Ese libro nosotros lo tenemos a disposición del que lo quiera en PDF en la página web de nuestra iglesia, pero podéis pedirlo. Es la historia de cómo nace el movimiento de los hermanos. Los amo, el movimiento lo amo entrañablemente por su razón de ser. Ahora, no hay duda ninguna que a este movimiento se ha ido acumulando un lastre histórico que produce dificultades. Y este lastre histórico que produce dificultades ha traído una consecuencia gravísima. Y es que lo que no era denominación se ha constituido en muchos lugares en una denominación estricta y absolutista. Aquella libertad en el espíritu de comunión fraterna entre creyentes que se sentaban sin salir de sus lugares para partir el pan y orar juntos, ha pasado a la exclusión absoluta de todos los que no piensan como yo. Y esto ha generado dificultades serias en el mundo de las asambleas de hermanos. Los grandes congresos que se están haciendo hoy de las asambleas de hermanos, el tema fundamental de todos ellos es esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos variar a donde tenemos que ir? Lo que quiero deciros es que las asambleas de hermanos descansaron siempre en doctrina bíblica. ¿Es así o no? Hoy descansan en más cosas. Al principio, cuando el movimiento comienza y la doctrina viene a manos de los primeros hombres del movimiento, yo anhelaría estar en una de aquellas reuniones iniciales. ¿No te gustaría oír
a Jorge Müller hablar algo acerca de la Biblia? ¿Te gustaría escuchar a Eric Sauer hablando algo de la Biblia? Esta primera hornada del movimiento enseñó a la siguiente. La siguiente generación ya no eran los grandes teólogos de la primera. Y esa segunda generación enseñó a los misioneros, que 1.200 misioneros de las asambleas estuvieron por todo el mundo, si no alguno más. Los misioneros, cuando fundan una iglesia, no necesitan enseñar teología de alto nivel, enseñan Biblia. Y estos que aprenden Biblia se conforman con eso y creen que son los magos del conocimiento bíblico. Y ellos enseñan a las... ¿Qué está pasando? Que cada generación tiene menos conocimiento bíblico. Luego, lo que se discutía en el sentido mejor de la palabra sobre doctrina fundamental, la siguiente generación discutía sobre formas y la tercera generación sobre costumbres. Y los grandes problemas de muchas asambleas de hermanos no son a base de doctrina, o no han sido a base de doctrina, sino si pueden poner pantalones las mujeres o no. O si pueden cortar el pelo o no. O si puedes tocar la guitarra o no. Yo no estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando del tiempo de... Por tanto, se han estado discutiendo de caprichos, pero no de Biblia. El apóstol Pablo formaba iglesias en Biblia. Y es hora de recuperar la Biblia en la iglesia. Sin condiciones. Traerá una consecuencia de bendición. Ahora, Pablo tiene una determinación. Mirad, por favor, el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago. Ya. Lo voy a decir en una expresión coloquial española. Me importa un rábano. ¿Sabes lo que es un rábano? Bueno, pues no sé si usáis, aquí está. Pablo dice, me importa un rábano lo que digan de mí. No me importa nada. Versículo 24, no hago caso de nada, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Ese versículo no tiene pérdida ninguna. Primera cuestión, la vida de Pablo es una vida de identificación con Cristo. Aquella expresión de Pablo es mi versículo favorito, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Lo lleva a las últimas consecuencias. Además, Pablo había perdido algo. No le valía para nada su vida porque la había dejado a un lado, es decir, en cuanto a valor. Por una razón, porque Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Ya no vivo yo. Pablo ha terminado. Ahora es Cristo el que vive en Pablo. Y su vida ha sido comprada por precio y él sabe que Cristo pagó su sangre o dio su sangre para comprar a Pablo. Abre, por favor, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11, seleccionaré de ahí alguna cosilla. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo tiene unas cartas importantes de historia de las que podía con derecho sentirse orgulloso. Primeramente, mientras que algunos falsos maestros no podían decir de dónde procedían en cuanto a Israel, él dice, yo soy del linaje de Israel. Es decir, tengo documentos que me van a entroncar con Jacob. Esto yo soy israelita no de adopción, sino israelita de pura cepa. Segundo,
mi vinculación histórica es con una importantísima tribu de Israel. Bueno, es pequeñita, estuvo siempre vinculada a la tribu real. ¿Y qué ocurrió en esa tribu? De esa tribu nació, vino, procede el primer rey de Israel, Saúl. Por tanto, yo soy un miembro de una tribu que origina la casa real. Pues es verdad que Dios corta a ese rey, pone otro, pero el hecho histórico del reino viene de esta tribu. Además, yo soy hebreo de hebreos. ¿Sabe lo que significa? Mi padre fue hebreo, practicante, mi abuelo fue hebreo, practicante, etcétera, etcétera. Estábamos en una ocasión en uno de los viajes que hice a Israel, iba un guía con nosotros que era absolutamente ateo, total, pero radicalmente ateo. ¿Sabéis cuál era el rey favorito para él de todo Israel? Acab. De modo que ya veis cómo era esta persona. Y claro, él a veces yo le decía, amigo mío, hebreo, y digo, para, judío, bueno, pero hebreo no. Y claro está, este era hebreo de hebreo, es decir, sus padres, sus abuelos eran religiosos, cumplidores de la ley, etc. La ortodoxia de Pablo era fariseo. Muchas veces hablamos muy mal de los fariseos. Bueno, hablamos mal de todo bicho viviente que nos gusta. De manera que nos fastidia un poco y hablamos mal de ellos. Tienen muchos defectos, muchos problemas los fariseos, pero una cosa tenían. Eran lectores de la Biblia, ¿o no? Y además eran ortodoxos, cumplían minuciosamente todo lo que la ley establecía. Y Pablo dice, yo soy fariseo. Y en cuanto a celo, a manifestación de mi identidad con Israel, soy perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la práctica legal, irreprensible. Nadie puede decirme, Pablo no cumple la ley. Pablo cumplía estrictamente la ley. Los fariseos la cumplían a veces en extremo, de manera que daban el diezmo de la menta y del eneldo, cosas que no tienen, de la ruda, que no tienen valor ninguno, pero ellos eran así de ortodoxos y practicaban la oración generalmente 3 veces por día. No sé de dónde sacaron eso, pero probablemente de la historia bíblica de Daniel, que oraba 3 veces al día. Ellos también. Y además ayunaban semanalmente, mientras que la ley, aunque no habla directamente de ayuno, habla de agobiar el alma en el día de la Pascua, en el tiempo de la Pascua. Ellos lo hacían todas las semanas y además ponían la cara larga. Dice que se untaban de blanco para que supieran que el don fariseo estaba ayunando. Bueno, esto es así, pero Pablo dice, nadie me puede tachar de nada, soy irreprensible. Pero todo esto que para mí es digno, es título honorífico, lo he tirado por la borda porque he encontrado algo superior a todo esto, que es Cristo. Cristo. Este Cristo, la gloria de Cristo, eclipsa la gloria de todo cuanto Pablo tiene. Y dice Pablo, para mí solo hay una cosa, el vivir es Cristo. Ahora, el ministerio de Pablo, en relación con Cristo, nace en el camino a Damasco. En el camino a Damasco no solamente recibió la iluminación de Dios para desterrar de su mente la mentira de que Cristo no había resucitado, los fariseos lo estaban enseñando. Los fariseos enseñaban 2 cosas. Cristo no es el Mesías porque murió. 2, Cristo no ha resucitado, por tanto, es un hombre que pasó a la historia. Un buen hombre, pero pasó a la historia. Esto lo enseñaban en las sinagogas. ¿Y a dónde iba Pablo cuando llegaba a una ciudad? Si Pablo está hoy presente, lo ponemos fuera de comunión. Porque si ponemos en el mueble de los no aptos a alguien que va a visitar la iglesia bautista o que un domingo fue a la iglesia pentecostal, incluso decirte lo que haríamos con Pablo.
que va a un lugar donde se niega la deidad de Cristo. Está ahí, en el culto. Hermanos, digo esto muy de pasada, no tiene tanto que ver con esto, para que entendamos bien que muchas veces nosotros, que somos tan ortodoxos, negamos algo fundamental de lo que cantamos esta mañana. ¿Os améis? Como yo. Bueno, Dios lo había escogido para ese ministerio, para el ministerio de Pablo, y lo sorprendente de la historia de Pablo es que fue escogido para ese ministerio antes de nacer. Y tú ves la elección divina en la vida de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice ahí el versículo? Me escogió, me llamó desde el vientre de mi madre. Bueno, yo sé que la elección y predestinación son problemas insuperables para muchos, pero aquí hay una elección. No hay duda ninguna de que Dios no obligó a creer a Pablo. Y que la revelación de Dios en el camino de Damasco, Pablo dice que pudo haberla resistido. Él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Bueno, este es un tema para otro retiro de hombres, elección y predestinación. Y yo os estaré escuchando, no meteré las manos en eso. Ahora, Dios le había encomendado un ministerio. ¿Cuál era? Dios me encomendó, nos encomienda el ministerio de la reconciliación. Fíjate que el mensaje de gracia es el mensaje de reconciliación. A veces nosotros entendemos eso también de una forma un tanto extraña. La reconciliación no es que el hombre se reconcilie con Dios, es que Dios reconcilió consigo al mundo. La obra de reconciliación no es una acción del hombre, es una acción de Dios. Y lo que dice la Biblia es que Dios reconcilió consigo al mundo en la cruz de Cristo para que pueda este Dios de la justicia acercarse a un mundo pecador y ofrecer salvación y perdón de pecados. A causa de que Él ha colocado al mundo en una posición que le permite a Dios en justicia ofrecer lo que Él hizo, que es la reconciliación. Sabéis muy bien que reconciliar significa poner en una cierta orientación, en una cierta disposición al que antes estaba en otra. Y ahí tienes en la Biblia la revelación del movimiento trinitario desde la eternidad. El Padre está frente al Hijo, Juan capítulo 1, versículo 1, mirándose de frente uno al otro. El Espíritu Santo está en medio de los dos como expresión del amor infinito de Dios entre las personas divinas. Y un día en la historia Dios crea y sigue el Hijo y el Padre viéndose frente a frente y sigue sonando la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el hombre un día decide poner a Dios a sus espaldas y gira y se coloca de espaldas a Dios, ¿verdad? Considerando a Dios su enemigo. Y en la cruz del Calvario el Padre gira espaldas al Hijo cargado con mi pecado y se encuentra de frente con el mundo y hace la obra de reconciliación. Y le encomienda a Pablo que anuncie: reconciliaos con Dios. Es decir, aceptad la obra que Él ha hecho. Le coloca a Pablo en la tesitura de anunciar el evangelio de la reconciliación. Y este evangelio que Pablo predica es el evangelio de la gracia. Y Pablo tiene mucho cuidado con lo que predica y con lo que anuncia, porque en Gálatas habla en capítulo 1, versículos del 3 o del 4 en adelante, pero especialmente en el versículo 11, dice que el evangelio que él está predicando no lo recibió de hombres, ni le fue enseñado por los hombres, sino que lo recibió directamente ¿de quién? Del Señor. Por tanto, el evangelio no es un evangelio, es el evangelio. No es un evangelio que tenemos que predicar, es el único evangelio, que es el evangelio de la gracia. Y el mensaje del evangelio es un mensaje absolutamente contrario al pensamiento del hombre. Porque el evangelio es la doctrina de la cruz, o la palabra de la cruz, o no. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la palabra de la cruz? Es locura para los que se están perdiendo. Ahora, el evangelio en nuestro tiempo ha ido o se ha procurado dulcificar.
¿Sabéis cómo yo llamo ese evangelio? El evangelio light. ¿Sabe lo que es light? ¿No sabe lo que es light? Bueno, pues Coca-Cola light, ¿sabe lo que es? La misma Coca-Cola, pero con más veneno. Es decir, esto... Mantequilla light. ¿Tú crees que puede haber mantequilla light? Si la mantequilla es con grasa, le saca la grasa, ¿y qué es lo que hace la mantequilla? Nosotros también tenemos un evangelio light. No hablemos de la cruz porque esto supone un trauma para el pensamiento moderno. No hablemos del infierno porque esto asusta a las personas. A última hora no hablemos de nada. Simplemente le decimos a la gente, mira, Dios está llorando por ti y se va disgustando si tú no lo aceptas. Eso es el evangelio light. El evangelio de la Biblia es un evangelio que afirma contundentemente que la salvación es de Jehová, punto final. Y que el hombre no tiene ni parte ni arte en la salvación de Dios. Lo único que tiene que hacer el hombre es creer al llamado del evangelio. Y esta es su responsabilidad. ¿Lo hacemos así? Evangelio no solamente es hablar la palabra de salvación, es enseñar la doctrina. Porque Cristo dijo a los discípulos, no a Pablo, dijo a los discípulos, ir por todo el mundo, predicad el evangelio. Punto número 1. Y en Mateo dice, enseñándole que guarden ¿qué cosa? Todo lo que os he mandado. El evangelio que Pablo predica no era un evangelio reformador, era un evangelio transformador. Muchas veces predicamos un evangelio reformador. Eres un poco malo, pero hazte un poco bueno. Este es el... No. Eres una calamidad que te vas al infierno. Hombre, no le llames calamidad, pero estoy diciéndolo, enfatizando esto. Y si tú no crees en Cristo, eres condenado. Y cuando tú crees en Cristo, el Espíritu te regenera. ¿Es así o no? No solamente te identifica con Cristo, te cambia absolutamente. Claro está, nadie piense que si hay una persona que ha estado drogándose el día anterior y de pronto recibe el evangelio de la gracia y es salvo y el Espíritu lo regenera, ya nunca más en 24 horas cambia absolutamente todo su estilo de vida. No, tenemos que tener calma y paciencia y ayudarlo y progresar en esto. Pero no solamente el drogadicto, estamos en una sociedad L, G, T, B, I, J, K, no sé cuántos más. Bueno, y cada año le añadirán una letra. Estamos en la sociedad del alfabeto. Muy bien, hay dos formas de predicar el evangelio a esa gente. Echarlos a la calle cuando vengan a la iglesia y decirle al portero, si tú ves a dos tipos agarrados de la mano, patada y a la calle. ¿Puedes hacer eso? No van a salvarse, no van a escuchar el evangelio. O puedes predicar el evangelio y entender que el cambio que se va a producir en ellos no es mañana por la mañana. ¿Está claro? Pablo tenía mucho cuidado porque él sabía que en la iglesia había personas muy débiles que llevaban años creyendo y que no se atrevían a comer carne por si acaso era contaminada. Y Pablo habla de una iglesia que es la iglesia de Cristo, donde hay fuertes que se ríen de los débiles, pero hay débiles que juzgan a los fuertes. Siempre estamos con la misma historia, de que los fuertes son los que tienen que ceder en favor de los débiles. Y muchas veces, bueno, en la iglesia de Cristo, a la luz de Hechos y de las epístolas, yo entiendo que hay tres clases de creyentes. El débil. ¿Qué es el débil? Pues es el que se asusta por todo, porque no lo entiende. Es un niñito. De modo que, oye, si yo hago esto, estaré pecando, siempre te hablando. Hay el fuerte que mira al débil y dice, qué barbaridad. Fíjate cómo es. Y hay el terrorista de iglesia. Que no es débil, se lo hace. De manera que este dice, el día que se cambie esto, yo me voy. A estos hay que abrir la puerta y decirle, siga, cuanto antes, y deje tranquila la iglesia.
Ahora, el apóstol Pablo está predicando el evangelio de la gracia y está hablando de que Dios es poderoso para salvación y lo que él predica es el evangelio eterno. Hago un paréntesis aquí. El dispensacionalismo termina en ismo. Toda palabra que termina en ismo o en ista suele ser mala. ¿Paternal es bueno? ¿Paternalista? Bueno. Dispensacional es un sistema hermenéutico. No es otra cosa. Es una hermenéutica que entiende la Biblia según se produce en el tiempo. Dispensacionalismo es un sistema intransigente con otros que piensan diferente en cuanto a la interpretación bíblica. Yo soy dispensacional, absoluto, pero no soy dispensacionalista. El dispensacionalismo ultra extremo ha llegado a clasificar 4 evangelios, de manera que hay el evangelio de la antigua dispensación, el evangelio de la ley, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Y me voy a Apocalipsis y digo, ¿cómo concilio yo ahora con la predicación del evangelio en manos del ángel que llama el evangelio eterno? Aquí tenemos un problema. El evangelio es el mensaje de salvación de Dios al hombre, ¿sí o no? Bueno, pues ya está. No hace falta dividirlo en pedazos y en cosas. Pablo predicaba el evangelio eterno y el mensaje de Pablo es que proclamaba, como dice Romanos y en Gálatas, la justicia de Dios en Cristo. Todo el que cree en Cristo es justificado. Ahora, Pablo tiene un objetivo en todo ese ministerio, porque él dice que va a tener problemas, ¿no es esto? Y que él aborda eso porque quiere llevar a cabo su ministerio, porque quiere terminar de una forma la carrera. ¿Cómo? Lo tenéis ahí en el versículo, con tal de que acabe con gozo. Mira, mi querido profesor Francisco La Cueva tenía muchas virtudes y una de ellas era la transparencia. Si decía, había que llamar blanco algo, le llamaba blanco, se enfadase quien se enfadase. Un día estábamos en una conferencia en un lugar de España y alguno le dijo, usted podía tomar este otro tema también. Y él dijo, bueno, tomaré, pero cuando tú extiendes el brazo o la mano, te toman el brazo, el hombro y todo lo demás. Y poco tiempo después le dijeron, usted podía también hablar de esto. Y él les dijo, no. Y alguien le dijo, pero ¿por qué no? Y la respuesta de él fue muy interesante, porque yo quiero terminar la carrera con gozo, no que la carrera acabe conmigo. Claro, muy bien. El apóstol Pablo quiere terminar con gozo su carrera y la experiencia de su carrera es difícil. Pero cuando tú te proyectas al final de la vida de Pablo, tú encuentras que Pablo termina con gozo la carrera. Si tú quieres ver una despedida emotiva, emocionante, no es tanto esta en la que se despide de los queridos amigos y ancianos de la iglesia de Éfeso, sino la despedida final de Pablo en la segunda carta a Timoteo. Y cuando tú vas a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, si quieres abrirla un momento y echarle una ojeada al texto que ya conoces de memoria, pero es interesante seguir ahí el deseo de Pablo, carta segunda a Timoteo, capítulo 4. Es el testamento espiritual de Pablo. Y fíjate cómo termina Pablo la carrera. Nota esto, estoy hablando desde el plano humano, ¿eh? Nota esto. Procura venir pronto, versículo 9. Procura venir pronto a verme. Amigo Timoteo, si no corres un poco, no me vas a ver. Porque yo estoy ya preparado para el sacrificio. Ven pronto a verme. Además, ¿sabes? Hay unos cambios en mi entorno. De más
me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y también le cargamos la mano a Demas. Lo único que puedes entender por este texto es que Demas había dejado el servicio a pleno tiempo al lado de Pablo. Y se había ido a sus trabajos. Y su trabajo estaba en Tesalónica, de modo que se fue. ¿Algo más? Además, Crescente se fue a Galacia. A Tito lo he mandado, está en Dalmacia. ¿Sabéis quién está conmigo solo? Lucas. Lucas, el médico amado, está con él. Y además necesito un auxiliar que me ayude un poco en el ministerio. ¿Y a quién manda llamar? ¿Qué cambió? Que Marcos y que cambie Pablo. Cuando Marcos sale con él y con Bernabé al viaje misionero y va con ellos, Marcos no había sido llamado a la obra misionera. Lo habían llevado los dos. El primo o el tío, puede ser primo o tío, y Pablo. Era el ayudante. Y de pronto, el amigo Marcos, hijo de una madre rica, una buena casa, probablemente el aposento alto estaba en la casa de Juan Marcos, buena comodidad, buena casa, y con Pablo y con Bernabé era un problema de hoteles de 5 estrellas, nada. Y además, una mañana el amigo Juan Marcos escucha a Pablo que dice: vamos a entrar al interior de Galacia. No cuentes con Pablo. Me vuelvo a mi casita en Jerusalén. Una de las cosas que los que viajáis con ministerio o viajáis por el mundo, una de las cosas más deseables cuando estás de viaje en lugares no cómodos, ¿sabes lo que es? Tu casa. En alguna ocasión estábamos ya con Susana en un determinado lugar, no importa dónde, nos trataron lo mejor posible. Yo doy gracias a Dios por eso, nos dieron lo mejor que tenían, pero era. Muchas veces, entre otras muchas cosas, la ducha común no era una cebolla de estas para que te caiga el agua, era un tubo. Y por la mañana, los españoles de allá nos solemos duchar por la mañana, y por la mañana el agua estaba helada. La familia de la casa se duchaba por la noche y como tenían el tanque en el tejado y hacía mucho calor, el agua estaba tibia, fantástico por la noche. ¿Cuántas veces le decía yo a Susana: ¿te imaginas la ducha de tu casa, cayéndote el agua calentita y estando? Bueno, es la añoranza, ¿verdad? Ahora bien, el amigo Pablo estaba pasando en algunas dificultades, y aquí lo que no tiene Pablo es compañía, y pide que venga Juan Marcos. Ya veo por dónde yo iba. Y Juan Marcos llegó y dijo: me voy a mi casita, que tengo una buena ducha, no sé si la tenía o no, pero se marcha a su casita y deja, y Pablo se cruzó. De manera que en el segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo: mira, vamos a ver, pero ¿qué te parece? Vamos a llevar a Marcos. Reacción de Pablo: yo no llevo desertores. Es lo que dice el texto. Y Bernabé, el hombre de consolación, le dice a Pablo: Pablo, yo hablé mucho tiempo con Marcos, no es aquel chico, démosle una oportunidad. ¡No! Y se arma una gorda, tan gorda, que el texto griego utiliza una expresión paroxismo, que es: faltó el canto de una moneda para darse bofetadas. Y Bernabé salió por una puerta y Pablo se salió por otra, y Pablo había puesto a Juan Marcos fuera. Y Juan Marcos, dice aquí Pablo, tráelo porque ves, bueno, porque tuvo necesidad de un tiempo de aprendizaje. Lo primero que Juan Marcos tuvo que aprender es que la obra de Dios es ética y es sacrificial. Y lo aprendió de Pablo.
Y luego de Bernabé, ¿qué aprendió? Segunda oportunidad. Nadie es lo suficientemente malo para no darle una oportunidad si es posible. Y ahí aprendió gracia, que no solamente es rectitud, que es necesario, sino también compasión y gracia, ¿verdad? Pero todavía no estaba preparado. Y Pablo terminó, Juan Marcos terminó su preparación con Pedro. Estaba acompañando a Pedro. ¿Y qué le enseñó Pedro? Pedro le habló de Cristo. Y ahí me puedo imaginar a Pedro y a Juan Marcos caminando ahí por Éfeso y por otros lugares donde tenían el ministerio. Y un día ve el mar y le dice a Pedro, Pedro, está fuerte el mar hoy. Y Pedro le dice, sí, pero tú no viste aquel día que en el mar de Galilea había un oleaje tan grande que nos hundíamos. Y Jesús puso calma. Y ahí siguen. Y un día pasan, estoy imaginándome, y un día pasan por las estrechas calles de un pueblecito y asustan el gallinero. Y un gallo se puso a cantar. Y Juan Marcos vio que 2 lágrimas corrían por las mejillas de Pedro. Y le dijo, ¿qué te pasa, Pedro? Y Pedro dijo, yo negué a Jesús. Juan Marcos queda tan cautivado de Cristo que Juan Marcos no escribe una epístola. ¿Qué escribe? Amados hermanos, queridos hermanos, recuperemos a Cristo, por favor. Cristo y solo Cristo y nada más que Cristo hace útil a una persona para el ministerio. Tráemelo, me es útil. Y si puedes, acuérdate del capote. Un viejo golpeado en una prisión tiene frío. Pero no hay nadie en la iglesia en Roma que le lleve un abrigo a Pablo. No, porque nadie visitaba. Y además estoy aquí solo, recuerdo muchos textos bíblicos, pienso mucho en la palabra, pero tráeme, por favor, los libros, mayormente los pergaminos. Y sigue diciéndole, y cuando vengas ten mucho cuidado porque Alejandro, no sabemos quién es, pero me ha hecho mucho daño. Guárdate de él. Y te quiero decir algo, mi querido Timoteo. Cuando comparecí en juicio, necesitaba testigos a mi favor. ¿Quiénes podían ser? Los de Asia que me conocen. ¿Y dónde estuvieron? Ninguno. Todos me desampararon. ¿Tú crees que merece la pena ser un líder de la iglesia? ¿Tú crees que después de una vida de tanto sufrimiento y de tanto compromiso es posible entender semejante cosa? Escucha lo que dice Pablo, que complementa el versículo que leímos de hecho. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué cosa? La predicación. En el juicio, Pablo predicó el evangelio y dijo al tribunal con toda seguridad, yo estoy aquí porque digo esto. Y pudieron oír el evangelio, porque este era el ministerio de Pablo, para el cual había sido alcanzado por Cristo y le dio fuerza para que los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Satanás quiso impedir que predicase el evangelio, pero Dios tenía este camino para mí. Y la predicación del evangelio supuso un esfuerzo tremendo en mi vida. Ahí tienes la primera parte del capítulo que leímos. Capítulo no, de los versículos. En segundo lugar, voy a ser breve. Estos los que me conocen en la iglesia me conocen.
después de tantos años, yo siempre anuncio los puntos que voy a tocar, es mi manía. Bueno, y si hay alguien de afuera y el primer punto lo hago así de largo, dicen, madre mía, le faltan, estamos ya casi a la hora de salir y le faltan 2 puntos más, a ver a qué hora nos vamos. No, yo voy a terminar en horas, digo, en la iglesia, pero ellos saben que si me extiendo uno, los otros van a ser más breves. El segundo va a ser más breves. Miremos de nuevo las palabras de Pablo, Hechos capítulo 20, y vamos al versículo 25. Hechos 20, 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Aquí está la efusiva despedida. Dice más adelante que se pusieron de rodillas y oraron y lloran. Cuando Pablo dice, no me vais a ver más, muchos de los que han recibido mucho ministerio de Pablo sintieron estremecerse el alma. Palabras para quienes conocía mucho y amaba mucho. Era la última conversación con ellos. Y hubiese pasado lo que hubiese pasado, posiblemente no los hubiera visto más. Porque el proyecto de Pablo no era volver a ese territorio nunca. Él quería ir al occidente y llegar, si fuese posible, a Finisterre de los romanos, el último de la tierra. Y él decía a los romanos, yo quiero que me conduzcáis vosotros porque quiero ir a España. A veces pensamos que hay lugares del mundo que tienen poca importancia bíblica, pero no olvidéis que cuando Pablo va preso a Roma es custodiado por un centurión de una compañía que en nuestras Biblias se le llama la compañía La Italiana. ¿No es esto? Pero en el texto griego no dice eso, dice La Itálica. Y La Itálica es una población del sur de España de donde salieron los 4 emperadores de procedencia hispana, emperadores romanos. Es una belleza tremenda y el emperador tenía una compañía propia de custodia y esa compañía era la italiana. Yo me imagino que este centurión habló a Pablo muchas veces de cómo era ese lugar y lo que ellos creían y qué había por ahí. Y Pablo dijo, quiero llevar el evangelio al Finisterre, al final de la tierra. En esto los gallegos tenemos una ventaja, porque el Finisterre está en Galicia. Es el cabo occidental más occidental del mundo. De ahí para adentro lo que quieras, pero para afuera no. Ahora Pablo quiere predicar en el evangelio en otros lugares, por tanto le dice, amigos de Éfeso, no nos vamos a ver más. El tiempo pasado de Pablo, entre ellos quiere Pablo que lo recuerden de una manera, porque prediqué el evangelio del reino de Dios. Ahí está Pablo. Me sorprende mucho este hombre. Téngannos los hombres por siervos de Cristo. De las palabras griegas 3 o 4, 3 por lo menos importantes que se traducen por siervo, hay una que la conocéis todos, el esclavo, que es la palabra que indica la condición de la persona. Otra es la palabra diácono, que indica la condición del servicio, es decir, la persona es siervo porque hace esto. Y otra es una palabra que no tiene ninguna raíz en cuanto a servicio, que significa el ínfimo, el esclavo condenado a galera. Las galeras romanas trirremes, 3 bancos de remo, en el banco de arriba remaban gente pagada, buen viento, agradable, y cuando marcaba el ritmo, el que marcaba el ritmo, no le pegaba con el látigo a la gente del banco, porque eran romanos que trabajaban en el oficio. En el segundo banco
estaban algunos de estos poquitos, pero estaban los que estaban condenados por un tiempo a galeras, por pena judicial. No estaban tan cómodos, pero estaban ahí abajo, de vez en cuando recibían un latigazo, bueno, pero bueno, se iban sobrellevando. En el tercer banco, en el banco del fondo, estaban los condenados por vida a galera, atados con hierro. Y cuando la galera se hundía, ellos se hundían con la galera. Pablo dice, quiero que me considere la generación venidera así, el esclavo de ínfimo valor delante de Cristo. Hermanos míos, mis amados hermanos, me emociona profundamente por una razón, porque la iglesia de Cristo hoy está sobrada de grandes y necesita esclavos. Porque los grandes en la iglesia destruyen la iglesia. Porque los grandes se apoderan del pueblo de Dios y lo ponen a su servicio. Porque los grandes no tienen conciencia de la iglesia de Jesucristo, tienen conciencia de ellos y nada más. Y Pablo me dice, la vida cristiana y la del liderazgo es de servicio comprometido. Personas que no se estiman para nada a sí mismos, porque están viviendo al siervo de Cristo. Más adelante Él les va a hablar, lo veremos esta tarde si el Señor no viene antes. Yo espero que no comamos hoy, porque venga el Señor. Esto se lo hago. Del retiro de hombres al cielo. ¡Ah, qué bueno! Bueno, las mujeres iban a ir también, no se van a quedar en casa. Pero esto, mientras el Señor viene, cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos una misión: cuidar al rebaño que pertenece al reino. ¿Predicamos el evangelio del reino? ¿Cree la gente en el evangelio? ¿A dónde es trasladada esa gente? Al reino de su amado Hijo. Por tanto, estamos sirviendo en la heredad personal de Dios. Y Pablo le habla más adelante de un profundo comportamiento durante 3 años. Una obra nueva no se puede dejar al arbitrio de la obra o abandonada. Necesita asistencia. Porque la obra nueva necesita consolidar a los creyentes en doctrina, ¿o no? Y esto no se hace en 24 horas. A veces tenemos la debilidad. Bueno, ya son 12 o 13 o 14 que se juntan, que se arreglen. ¿Cómo que se arreglen? Si tú has trabajado y el Señor te ha permitido ver una obra nueva, cuídala hasta que esa obra esté consolidada y pueda funcionar sola. Y esto es un fracaso para muchas. Hay personas hoy o líderes que creen que si abrimos 25 puntos, mejor que 2. Bueno, claro que sí, natural. Y si fuesen 50, mejor. Pero tienes que cuidarlos. Es lo mismo que el padre y la madre que dicen, el Génesis dice, crecer, multiplicaros, henchid la tierra. De modo que no hay límite ninguno, 25 hijos o 54. Bueno, eso no tanto, pero no es cuestión de tener hijos. Es que tú tienes que preparar a ese hijo para que pueda vivir en el mundo, ¿o no? Lo mismo la iglesia. Los puntos de misión son muy importantes y no puedes dejar un punto de misión para irte a otro mientras ese punto de misión no está consolidado. Pablo nos enseña todo esto durante, ¿cuánto tiempo? 3 años. Permanentemente. Pero Pablo, hombre, por favor, qué pérdida de tiempo estar ahí en Éfeso 3 años. Déjalo, vamos a otro lado. No. Necesita mi presencia y mi ayuda. Por último, ¿cuál es mi responsabilidad? Vida conducida por Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú. No hay posibilidad de llevar a cabo la obra de Dios si no llevas primeramente esa obra y la pones en las manos de Dios. ¿Está claro?
No es cuestión de planes y de acción solo. Es cuestión de conducción divina. La iglesia primitiva oraba de una forma muy sencilla. Permítenos una cosa, que es tu voluntad, que prediquemos la palabra con temor. Y el problema de la obra es tú. Tú consolidas la obra y tú conduces la obra. Hermanos, quiero dejaros esta carta con todo respeto y todo cariño. Quiero pedir al Señor que toque vuestros corazones, para que si un día tenéis que despediros de los que os rodean, podáis decir: mi deseo es acabar la carrera con gozo. Y no hay mayor gozo que ver cómo el Señor hace su obra por medio de nosotros para su gloria. Que Dios añada su felicidad.